La creatina es buena para el cerebro. Descubre cuánta tomar y qué sucede si la dejas. ¿Sabías que la creatina no solo potencia tus músculos, sino que también podría ser la clave para la salud de tu cerebro? En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la creatina, qué es, sus beneficios, cómo usarla eficazmente y qué pasa si decides dejar de tomarla. Acompáñame y aclaremos todas tus dudas con información respaldada por la ciencia. Hola, soy Michael Almenares, director del Centro de Evaluación, Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Holistic Training Institute de Chihuahua. Hoy exploraremos si la creatina es realmente un suplemento que deberías considerar no solo para el gimnasio, sino también para tu salud cerebral. La creatina es un compuesto orgánico de origen natural que desempeña un papel fundamental en la producción de energía celular. Está presente principalmente en los músculos esqueléticos, donde se almacena en forma de fosfocreatina y también en menor cantidad en el cerebro, el corazón y otros tejidos. Nuestro organismo la sintetiza de manera natural a partir de 3 aminoácidos clave: arginina, glicina y metionina, mediante procesos metabólicos que ocurren principalmente en el hígado, los riñones y el páncreas. Además de ser producida internamente, la creatina se obtiene a través de la dieta, especialmente de alimentos de origen animal como carnes rojas y pescados grasos. Sin embargo, la cantidad que se ingiere a través de la alimentación suele ser limitada, lo que ha llevado a muchas personas a recurrir a la suplementación para optimizar sus niveles. ¿Por qué es tan importante? El papel principal de la creatina radica en su capacidad para aumentar las reservas de fosfocreatina, una molécula almacenada en las células musculares. La fosfocreatina actúa como una batería de respaldo, ayudando a regenerar rápidamente el ATP o adenosintrifosfato, que es la principal fuente de energía utilizada por las células para funciones intensas y breves, como levantar pesas, correr o incluso procesos mentales que requieren energía inmediata. Por esta razón, la suplementación con creatina no solo ha ganado popularidad en el ámbito deportivo, sino también en investigaciones relacionadas con el rendimiento cognitivo y la salud cerebral, destacándose como un nutriente funcional con beneficios más allá del ámbito muscular. Beneficios para el cerebro. La creatina no solo es relevante en el ámbito deportivo, sino que también tiene un impacto significativo en la salud cerebral. Esto se debe a que el cerebro, al igual que los músculos, utiliza fosfocreatina como fuente de energía rápida para mantener sus funciones críticas. Entre los beneficios más destacados se encuentran mejora de la memoria y la función cognitiva. Estudios científicos han demostrado que la creatina puede potenciar la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento mental, especialmente en personas mayores o en aquellas que enfrentan fatiga mental crónica. Esto se debe a su capacidad para proporcionar energía adicional en situaciones donde las demandas cognitivas son altas. Soporte en condiciones neurológicas. Investigaciones recientes sugieren que la creatina puede desempeñar un papel terapéutico en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y en trastornos como la depresión. En el caso del Parkinson, podría ayudar a proteger las neuronas al reducir el estrés oxidativo y a mejorar el metabolismo energético del cerebro. Optimización de la concentración y el rendimiento mental. Al proporcionar energía extra, la creatina puede mejorar la atención sostenida y el enfoque en tareas complejas. Esto resulta particularmente útil en situaciones de estrés académico, laboral o físico. Beneficios para los músculos. La creatina es conocida principalmente por sus efectos positivos en el rendimiento físico y la composición corporal. Sus beneficios más destacados incluyen incremento en la fuerza y el rendimiento físico. Al aumentar las reservas de fosfocreatina en las células musculares, la creatina mejora la capacidad de realizar actividades de alta intensidad, como levantamientos de pesas, sprint o deportes explosivos. Esto se traduce en un mejor desempeño durante los entrenamientos. Facilitación de la recuperación muscular. La creatina ayuda a reducir el daño muscular inducido por el ejercicio intenso y acelera la reparación de los tejidos. Esto permite enfrentar con mayor frecuencia y minimizar el riesgo de lesiones. Estimulación del crecimiento muscular. Promueve la síntesis de proteínas y mejora la hidratación intracelular, creando un entorno ideal para el crecimiento muscular. Además, al incrementar el volumen celular, los músculos se ven más llenos y definidos. Efecto antioxidante. Un área emergente de investigación ha identificado un posible beneficio antioxidante de la creatina. Se ha observado que puede ayudar a combatir el estrés oxidativo
al neutralizar los radicales libres y proteger las células de los daños relacionados con el envejecimiento o el ejercicio intenso. Este efecto no solo beneficia a los músculos, sino también a órganos vitales como el cerebro y el corazón. La creatina no es solo un suplemento deportivo, es una herramienta poderosa para optimizar la salud física y mental, desde potenciar tu desempeño en el gimnasio hasta apoyar la función cerebral en momentos de alta exigencia. Este compuesto demuestra ser uno de los suplementos más estudiados y respaldados científicamente. Ya sea que busques mejorar tu memoria, fuerza o recuperación, la creatina tiene un lugar destacado en tu estrategia de salud. ¿Cómo usar la creatina en cantidades y frecuencia? La suplementación con creatina es sencilla, pero aprovechar al máximo sus beneficios requiere un protocolo adecuado. Aquí te explico cómo puedes incorporarla de manera efectiva en tu rutina diaria. Si buscas resultados rápidos, puedes optar por una fase inicial de carga. Consiste en tomar 20 gramos al día, divididos en 4 dosis de 5 gramos, durante un periodo de 5 a 7 días. Este método permite saturar rápidamente las reservas de fosfocreatina en tus músculos, optimizando el rendimiento en menos tiempo. Una vez completada la fase de carga, reduce la ingesta de 3 a 5 gramos al día. Esta cantidad es suficiente para mantener los niveles óptimos de creatina en el organismo. Si prefieres un enfoque más gradual, puedes empezar directamente con una dosis diaria de 3 a 5 gramos. Aunque este método tardará más en saturar las reservas musculares, aproximadamente de 3 a 4 semanas, los resultados serán igualmente efectivos con el tiempo. Es fundamental tomar creatina todos los días, inmediatamente si entrenas o descansas. Esto asegura que los niveles en tu cuerpo se mantengan estables y puedas aprovechar al máximo sus beneficios. Disuelve la creatina en agua, jugo o tu batido post-entrenamiento. Si la combinas con una comida rica en carbohidratos, mejorará su absorción gracias al incremento en los niveles de insulina que favorece el transporte de creatina hacia las células musculares. Sincronización. Aunque puedes tomarla en cualquier momento del día, muchos expertos recomiendan hacerlo después del entrenamiento o con una comida importante, ya que el cuerpo está más receptivo a los nutrientes en estos momentos. La creatina es segura y eficaz cuando se usa dentro de las dosis recomendadas. No necesitas ciclarla ya que no genera dependencia ni pérdida de efectividad a largo plazo. Con un uso constante y adecuado puedes maximizar sus beneficios tanto para tu rendimiento físico como mental. Usar creatina correctamente es clave para alcanzar tus objetivos, ya sea que prefieras una fase de carga para resultados más rápidos o un enfoque gradual. Consistencia diaria es lo que marcará la diferencia en tus resultados. ¿Qué pasa si dejo de tomar creatina? Dejar de tomar creatina no representa un problema para tu salud ni provoca efectos adversos significativos. Sin embargo, es importante entender qué sucede en tu cuerpo durante este proceso para que tengas expectativas realistas. Cuando suspendes la suplementación, las reservas de fosfocreatina en tus músculos y cerebro comienzan a disminuir gradualmente en un periodo de 4 a 6 semanas. Estas volverán a los niveles que tu cuerpo puede mantener de forma natural a través de la producción interna y la dieta. La creatina contribuye a actividades de alta intensidad al proporcionar energía rápida. Al dejar de suplementar, es posible que experimentes una ligera disminución en el rendimiento físico durante ejercicios explosivos, como levantamientos de pesa o sprint, ya que tus músculos tendrán menos energía inmediata disponible. Esto no significa que pierdas fuerza o resistencia general, pero notarás menos capacidad para mantener la intensidad máxima en actividades cortas y exigentes. La creatina promueve la hidratación intracelular, lo que da a los músculos una apariencia más llena y definida. Al dejar de tomarla, es probable que notes una pequeña reducción en el volumen muscular debido a la pérdida de agua retenida dentro de las células musculares. Es importante destacar que este cambio no refleja una pérdida de masa muscular real, sino únicamente un ajuste en la hidratación de los tejidos. Aunque las reservas de creatina en el cerebro también disminuirán, no se ha reportado ningún efecto adverso significativo en la función cognitiva. Sin embargo, es posible que pierdas algunos de los beneficios energéticos
que esta suplementación aporta en situaciones de alta exigencia mental. Dejar de tomar creatina es un proceso completamente natural para el cuerpo. Aunque podrías notar pequeñas disminuciones en el rendimiento físico o en el volumen muscular, estos cambios no afectan tu salud ni tu progreso a largo plazo. Si decides retomarla en el futuro, los beneficios se restaurarán rápidamente con un protocolo adecuado. ¿Hasta dónde garantiza crecimiento muscular? La creatina es uno de los suplementos más estudiados y efectivos para el rendimiento deportivo y el crecimiento muscular. Sin embargo, es fundamental entender qué puedes esperar realmente de su uso para establecer objetivos realistas. La creatina no es un suplemento milagroso ni una solución mágica para ganar masa muscular. Su principal función es aumentar la energía disponible para tus músculos durante actividades de alta intensidad, permitiéndote entrenar con mayor fuerza y volumen. Esto crea las condiciones ideales para estimular el crecimiento muscular. Pero recuerda, los efectos de la creatina están directamente vinculados a tu esfuerzo. Para maximizar sus beneficios, necesitas un programa de entrenamiento bien estructurado y una dieta adecuada en calorías y proteínas. Es una herramienta que potencia tu progreso, pero no reemplaza la disciplina y el trabajo duro necesarios para construir músculo. En las primeras semanas de suplementación puedes notar un aumento de peso de 1 a 2 kilogramos. Este cambio inicial se debe al incremento de agua retenida dentro de las células musculares, lo que también mejora la hidratación y el volumen muscular. A largo plazo, con un entrenamiento constante y efectivo, la creatina puede contribuir a un aumento real de masa muscular debido a mayor rendimiento, entrenamientos más intensos y con mayor volumen, recuperación acelerada, reducción de la fatiga muscular y mejor adaptación al entrenamiento. ¿Hasta dónde puede llegar el crecimiento muscular? El impacto de la creatina en el crecimiento muscular depende de varios factores. Número 1 es la genética, o sea, determina en gran medida cuánto músculo puedes ganar. Número 2, entrenamiento. Un programa que combine sobrecarga progresiva y ejercicios compuestos maximizará los beneficios. 3, nutrición. La creatina es más efectiva cuando se combina con una dieta rica en proteínas y calorías suficientes para el desarrollo muscular. La creatina es una herramienta poderosa, pero su efectividad está directamente relacionada con el esfuerzo que pongas en tu entrenamiento y alimentación. No garantiza resultados por sí sola, pero puede ser ese empuje adicional que necesitas para alcanzar tus metas más rápido y de manera más eficiente. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Además, considera unirte como miembro exclusivo. ¿Por qué? Porque como miembro tendrás acceso a cursos completos y especializados en entrenamiento, nutrición y rehabilitación, asesorías personalizadas para alcanzar tus metas de forma efectiva, videos dedicados a temas específicos que tú elijas. Puedes pedirme el contenido que necesitas y lo crearé especialmente para ti. Recuerda que tu progreso depende de tomar decisiones informadas y actuar con constancia. Este canal está diseñado para acompañarte en ese camino. Únete a nuestra comunidad, donde el conocimiento y el compromiso son las claves para transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.